El fin de los tiempos. Recordamos nuestro texto clave para este estudio, lo encontramos en Mateo 24:36, que dice, del día y la hora nadie sabe. Y como hemos venido estudiando semana tras semana, nadie puede decirme, mañana a las 2 y 3 p.m. va a venir Jesucristo y nos va a llevar a todos. No hay persona en esta vida, ni en vidas anteriores, ni en vidas futuras, que pueda afirmar tal cosa. Porque tal como el mismo Jesucristo nos hace saber, siendo Dios, nos hace saber que solamente el Padre sabe esa información, ni siquiera los ángeles. Se presenta una persona aquí y me hace saber que es un ángel del Señor y me dice que mañana a las 3 de la tarde tengo que estar listo porque se acabó el mundo. Jesucristo dice, ni siquiera a Él le creamos. Y como hemos venido estudiando en el temario este trimestre, vemos las distintas lecciones que hemos visto, y hay una que aún tengo pendiente y me disculpo, hermanos, espero poderla tener grabada durante esta semana, que es la lección acerca de los grados de recompensa y castigo. Pero ahorita vamos a estar hablando acerca del alma del hombre. Y es que el alma del hombre, o el alma en sí, es una palabra que se puede decir es un poquito complicada de explicar. Y vamos a ver eso a lo largo de nuestra lección de esta mañana. Hay algunas personas que aseveran que hay un texto en la Biblia que inmediatamente nos da la respuesta a qué es el alma. Y ese texto se refiere en Génesis 2:7, que dice así: entonces Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De allí hay personas que aseveran, es allí donde Dios dice que es nuestra alma. Pero como estamos mencionando en nuestro estudio, es realmente más complejo definir lo que es el alma. En sí, este pasaje más bien nos enseña acerca de ese espíritu que Dios nos dio al haber soplado en nosotros, que nos dio la vida. No somos ya un pedazo de tierra, no somos un bloque de lodo, somos efectivamente un alma. Bueno, somos efectivamente un espíritu, estamos con vida, y no necesariamente este pasaje, a pesar de que la idea y el contexto puede ayudarnos a comprender un poco más, no necesariamente está enseñando que esa es el alma. Y es que precisamente ese estudio bíblico que estamos haciendo en esta mañana acerca del alma, necesitamos ver más a fondo. El ser humano suele ser propenso a buscar una definición rápida, fácil, simple, y eso aplica para todo. Pero con el tema y el sentido del alma no es tan fácil de verlo de esa manera. Cuando hablamos de esto, podemos ver, por ejemplo, una ilustración que el hermano Guy Woods da sobre este tema, da sobre estas enseñanzas, y en esta ilustración tuvimos que adaptarla un poco porque hay términos en inglés que no significan lo mismo para nosotros. Pero la ilustración dice de la siguiente manera: si yo en una conversación contigo usara la palabra manzana, no hay problema. Tú sabes lo que es una manzana, yo sé que es una manzana, no hay diferencia entre ellos. Sin embargo, si te dijera que definas la palabra alto para mí, ¿qué piensas? Te estoy pidiendo que me explique acerca de cuando alguien tiene que detenerse, alto, o estamos hablando de algo que está en un grado de elevación. Entonces, vemos ahí que no es tan fácil ni para ti ni para mí definir la palabra alto simplemente porque digas alto. Necesitamos ver el contexto. Y tal como vemos en el ejemplo, ¿qué alto está tu hijo? ¿Cómo ha crecido? Ah, sí, bueno, no está diciéndome que yo tengo que detener a mi hijo. Veo en el contexto que lo que se me está diciendo es un halago de que mi hijo ha crecido mucho, de que ha ido en ese crecimiento. Entonces, es importante siempre analizar el contexto de las palabras en el momento que están siendo utilizadas. Y es así como comprendemos y vamos a estar viendo y analizando acerca de la palabra alma. Es de allí que tenemos que ver qué es el alma del hombre y su significado bíblico, que va mucho más allá de simplemente decir es el alma. Pues bien, vamos a ver diversos significados de las palabras que han sido utilizadas en las escrituras y traducidas como alma, que llevan ese sentido. Vamos a empezar que usualmente en el hebreo es la traducción de la palabra
nefesh. Y no soy bueno para pronunciar el hebreo, mucho menos el griego, pero esta es la forma como se nos hace saber sonaría, si se puede decir en el español. Usualmente la traducción del término hebreo nefesh, y de acuerdo al diccionario teológico del Nuevo Testamento, el señor Edward Schweitzer dice, es tan difícil de definir como de traducir debido a su aspecto fluido y dinámico. Y es que vamos a ver que esta palabra nefesh lleva distintas connotaciones, precisamente esos distintos contextos que nos ayudan a saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Se encuentra 700 veces en el Antiguo Testamento, así que es una palabra que es muy usada y, vuelvo y repito, tiene distintas definiciones. Suke es el término griego y se encuentra 105 veces en el Nuevo Testamento. Y también tiene esa situación de que hay muchas veces en que significa algo que no es necesariamente el alma de la que estamos estudiando. A menudo, de acuerdo con el señor Walter Bauer en el léxico griego-inglés del Nuevo Testamento, dice, a menudo es imposible trazar límites sólidos y rápidos en el uso de esta palabra multivalente. Y es que precisamente, si hay otros usos para la palabra alto, necesitamos comenzar a ver qué conlleva, hacia dónde va, qué es lo que se está hablando, cómo se está hablando, por qué se está utilizando esa palabra. Así que vemos ese uso multivalente de estas palabras. Veremos a continuación los significados más comunes de estas palabras, los significados más comunes en las escrituras, de cuándo son utilizadas estas palabras, tanto la hebrea como la griega, y poder irnos dando esa mejor idea de qué es lo que involucra como tal. De allí que en primer lugar vemos que lleva la idea de vida. Tal como mencionamos Génesis 2.7, a pesar de que la palabra no es la palabra para alma, sí lleva el concepto de aliento, de vida, de espíritu. Sin nefesh y suke sería imposible vivir. ¿Por qué? Porque necesitamos de ellos. En este sentido, tanto humanos como animales tienen un rasgo común. Hay cerca de 20 escrituras que podríamos citar en este momento, en las que vemos que tanto los animales como los seres vivos, como los seres humanos, estamos vivos. Entonces, es algo que es importante de recordar. Tenemos cuerpos físicos, pero sin aliento de vida, que es lo que mencionamos de Génesis 2.7, no tendríamos vida alguna. Simplemente seríamos objetos como una roca o como una escultura que está por allí. Jesucristo, en la parábola del buen pastor, nos hace saber en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor dice que en esta palabra suke da su vida. Aquí no está diciendo que da su alma, porque el alma va mucho más allá de lo que este cuerpo terrenal vive en este momento. Entonces vemos que se le está utilizando en este pasaje en particular a una referencia distinta a lo que podemos comprender por alma. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Otros conceptos o significados diversos de la palabra traducida como alma es un ser interior. En este sentido describe la parte de una persona o animal que piensa, siente, anhela y desea. Entonces vemos que tiene que ver mucho con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. El hermano Petrillo, que precisamente es del que estamos estudiando, es parte de su material de las conferencias Power, dice lo siguiente sobre esto. Nuestras almas pueden ser humilladas. Vemos que hay pasajes bíblicos que nos hablan acerca de ello. El nefesh puede, esa palabra griega, pero en hebrea dice, puede entristecerse. El alma puede entristecerse, puede acongojarse, puede llorar e incluso tener dolor, odiar, amar e incluso regocijarse. Entonces tenemos esta hermosa enseñanza de la profundidad de lo que este término conlleva. Es mucho más que simplemente decir, bueno, es algo que tengo yo, es algo que forma parte de mí. Va mucho más de esto. Cuando continuamos con esto, vemos que es la forma más común en la que es utilizada en el Antiguo Testamento. Y leamos entonces, dentro del Nuevo Testamento, dos pasajes que nos ayudan a comprender cómo este ser interior, o esta palabra suke, es utilizada en el sentido de ese ser interior, más que del alma en sí, de lo que estamos tratando de estudiar, que poco a poco estamos viendo, es bastante complejo. Marcos 14:34 dice, y les dijo,
mi alma está muy triste. Vemos precisamente que habíamos dicho que nefesh en el Antiguo Testamento conlleva también que hay este tipo de sensaciones, sentimientos, emociones que el alma siente o que ese ser interior siente. Jesucristo lo hace saber, mi ser interior también siente y le duele hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Sabemos que aquí está hablando acerca de los discípulos y cómo espera él que le ayuden y que le den palabras de ánimo, de aliento, esa compañía para seguir en la difícil travesía por la que está a punto de experimentar. Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sabemos que es nuestra mente, y con toda tu alma, o sea, tu ser interior, te vas a entregar por completo a Dios. De esa manera es que le amas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos la importancia de esta palabra y ese sentido de un ser interior. Así que hemos visto que estas palabras conllevan una idea, un contexto, dependiendo del contexto, conllevan esta idea de vida y de un ser interior. Pero también tenemos que en ocasiones, por almas, se refiere, o las palabras hebreas y griegas que estamos estudiando, lleva el concepto de personas. En múltiples ocasiones, nefesh simplemente es usado en referencia a personas. Vemos en Génesis 14:21 cómo el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas. Allí en el hebreo está diciendo, dame las nefesh. Entonces, puede ser utilizado para cantidad, multitud de personas, o incluso una sola persona, que hay otros pasajes que dicen eso. Dentro del Nuevo Testamento, la palabra suke también nos da esa información acerca de personas. Y la encontramos en ese hermoso pasaje que encontramos en Hechos 2, 41 y 43, que dicen de la siguiente manera. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Que viendo el contexto, también puede haber sido traducido como 3,000 seres interiores, 3,000 almas, 3,000 vidas. Estamos viendo entonces el contexto le da la importancia al término que estamos utilizando ahora. No necesariamente solamente es alma, aquí está hablando de personas. Y el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. Entonces es importante ver el contexto y significado de estas palabras. Finalmente estaremos viendo una característica eterna de la humanidad. Este es importantísimo porque es en el que estamos centrando nuestro estudio de esta mañana. No solo eterna, sino también invisible y única. Porque mi alma, o esa característica eterna de mi humanidad, no es la misma que la tuya o la de alguien más que esté viendo esta grabación. Cada uno tiene esa parte eterna en él, que es el que llevará nuestro destino final, nuestro destino eterno. Entonces, es importante ver esta característica. Interesantemente, la idea de alma no está presente en el Antiguo Testamento. Con esto lo que tratamos de hacer ver es que este es un concepto diferente de lo que era, lo que se comprendía la gente antes de que Cristo viniese. Cuando Cristo vino, y vamos a verlo brevemente en un pasaje, es que la palabra nefesh no fue utilizada en el Antiguo Testamento en el sentido de algo que Dios haya dado al hombre para vivir la eternidad. Recordemos, ¿qué esperaba el pueblo de Israel? Que viniese un rey, que derrocara a todos sus opresores y que reinara para siempre aquí, en la tierra. Pero Jesucristo trajo este concepto hermoso de lo que es realmente el plan de Dios. Dios no desea que vivamos en esta tierra para siempre, porque otros pasajes de las Escrituras nos dicen que esta tierra va a ser destruida y que, como hemos estudiado, el hermano Javier ha explicado bastante sobre ello. Pero leamos 2 Timoteo 1:10. Dice así, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, vemos que el concepto de alma eterna en el cielo es del Nuevo Testamento. Antes de ello, lo que estaban esperando era que viniese algo, que se cumpliera algo, que reinara en esta tierra y viviéramos aquí para siempre. Pero el plan de Dios va mucho más allá. De ahí que este concepto de esa característica eterna de la humanidad es parte del Nuevo Testamento. Quiero que meditemos brevemente un pasaje. Abramos nuestras Biblias y busquemos Mateo 10:28. De este pasaje
vamos a ver unas hermosas palabras que Jesucristo dijo que nos ayudan a ver más este concepto de alma y lo que estamos hablando, esa característica única y eterna del ser humano. Y es así, dice así, Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos estudiando? Bueno, vamos a ver qué Jesucristo nos está diciendo en ese pasaje. Hay detalles importantísimos de este. En primer lugar, está haciendo una distinción entre el alma y el cuerpo. El cuerpo es esta carne, estos huesos, cabello, que podemos ver. ¿Ya? Este ser que camina y anda, come, respira. Ese es el cuerpo. Pero el alma es invisible. El alma es única. El alma está dentro de este cuerpo. Y Jesucristo está haciendo saber, sí, hay personas que pueden destruir tu cuerpo, pero ninguno de ellos tiene la capacidad o potestad de destruir tu alma. Por lo tanto, el alma no es algo físico, que es lo que estamos viendo. No es algo que podamos tocar, oler, sentir o ver. Es como el viento. Solamente Dios tiene el poder para destruir tanto el cuerpo como el alma. No hay persona alguna que pueda llegar a destruir tu alma. Tristemente, siendo eterna, si tú no haces la voluntad de Dios, vas a llevar a tu alma a un lugar que nadie quiere estar y que Dios no quiere que estés. Pero solamente Dios tiene el poder para decirte, tu alma seguirá conmigo en el cielo o tu alma perecerá y estará pasando malos momentos en ese lugar de infierno preparado para Satanás y sus siervos y sus ángeles. El alma puede ser destruida por Dios, pero cuando hablamos de destruida no estamos hablando de aniquilación como algunos grupos religiosos o ideologías enseñan. Va a ser puesta en ese lugar de tormento a pasar castigo eterno. Y ese castigo eterno es este concepto que estamos viendo de destrucción. Dios simplemente no va a hacer de que, bueno, ya no existes más, sino que tristemente por las malas decisiones que tomes en tu vida, si no haces la voluntad de Dios, te pondrá en ese lugar donde vas a pasar todas estas dificultades. Porque en primer lugar tu alma fue creada como algo hermoso, como algo precioso. Recordamos, Génesis 1 nos dice, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso es algo de mucho peso para valorar cuando estemos culminando nuestra lección del día de hoy. El alma puede ser enviada al infierno. ¿Qué quiere decir esto? Debido a nuestra desobediencia, debido a no someternos a Dios, debido a no hacer la voluntad de Dios, podemos llegar a estar en ese horrible lugar del que se nos habla en las Escrituras. Pero de igual manera, si sí hacemos lo que es correcto, si sí nos sometemos a Dios y si vivimos fielmente, nuestra alma será recibidora de esa recompensa eterna que Dios ha preparado para todos nosotros en su hogar, en su mansión. Muy bien. Veamos otro texto con respecto a lo que Jesucristo habla acerca del alma. Ya vimos que efectivamente no puede ser destruida por el hombre, no puede ser destruida por Satanás, puede ser destruida por Dios en base a nuestra deficiencia, a nuestra falta de sujeción a Él, de falta de obediencia. Pero hay otro pasaje que conocemos muchos y está en Mateo 16:26. Mateo 16:26 nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su cuerpo? No es lo que dice el pasaje. Este cuerpo se va a perder. Este cuerpo va a ser, sea incinerado, sea enterrado, comido por gusanos. Esto vuelve a la tierra porque la misma escritura dice, polvo eres y polvo serás. Esto es simplemente temporal. Pero el alma y ese espíritu que vive dentro de nosotros, ellos son eternos. Y vamos a ver más adelante la diferencia que hay entre el alma y el espíritu. Pero, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Analicemos brevemente estas preguntas. En primer lugar, ni el mundo entero, ni todos los bienes que hay en el mundo pueden cubrir el costo de tu alma, pueden cubrir el costo de mi alma, pueden cubrir el costo del alma de cualquier persona que haya vivido, esté viva o venga a vivir en el futuro. Nada terrenal, nada temporal puede cubrir el costo de lo que tu alma vale. De ahí que se hace esta pregunta.
¿Tener todo en el mundo, perder su alma, vale la pena? No, no lo vale. El mundo entero no tiene cómo cubrir ese costo. Nos hace saber que efectivamente, aunque sea una sola alma, va a perderse, porque ha decidido no hacer la voluntad de Dios. Ha decidido buscar lo que el mundo ofrece y no lo que Dios ofrece. Entonces, tenemos esta situación, tenemos este concepto, tenemos esta idea que Jesucristo nos está haciendo saber, tu alma y mi alma son valiosas. Cada persona tiene control sobre su alma. Yo hoy decido reunirme, estudiar la palabra de Dios, cantar alabanzas, orar, participar de la Santa Cena, participar de la ofrenda, escuchar la palabra de Dios ser predicada, vivir cada día después de ello de acuerdo a una manera que agrade a Dios. Yo tengo el control sobre mi alma en ese sentido. Ahorita, mientras estoy vivo, es que puedo tomar las decisiones hacia dónde deseo que mi alma pase la eternidad. Tal como leemos, determina ese destino eventual de nuestra alma. Si yo quiero vivir como complace al mundo, me voy a estrellar. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar ese día y no estaré en el lugar que me hubiese gustado estar conociendo la palabra de Dios. Que ese es el detalle. Sea que eres cristiano actualmente o no lo eres aún, estás escuchando la palabra de Dios, estás estudiando de ella y estás teniendo conocimiento de ella. De ahí que es importante que te pongas en paz con Dios para que puedas, en ese momento en específico en la historia, puedas estar con Él y seas agradable a Él. ¿Puedes purificar tu alma? Pedro nos hace saber muy simplemente. Leamos 1 Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas, porque Dios es bueno y te ama y te deja entrar al cielo. ¿Dice así? Sabemos que no es así. Porque a final de cuentas todo esto es imaginario y no va a ocurrir nada. No dice eso. Y si efectivamente creemos en Dios y creemos que la Biblia es su palabra, necesitamos hablar lo que la Biblia habla y callar cuando la Biblia calla. Pero aquí la Biblia está hablando claramente. ¿Cómo puedo purificar mi alma? Pedro dice, por la obediencia a la verdad. La verdad es el Evangelio, las buenas nuevas, ese mensaje de que Cristo efectivamente murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese mensaje que la palabra de Dios nos hace saber, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios y obedecer a esa palabra es lo que purifica mi alma y la prepara para ese gran día. ¿Es posible que el alma sea diferente del cuerpo? Ya hemos visto que sí, pero que el alma prospere. Hermanos, muchos que me conocen saben que soy diabético. Y muchos saben que caigo a veces a las tentaciones de comerme algo dulce y sabroso. Y después estoy con mis dolores. Pero porque hago eso, ¿significa que mi alma también está podrida en el azúcar? No. ¿Significa que si estoy postrado en una cama el resto de mi vida, no puedo servir a Dios? ¿No puedo adorar a Dios? No. Mi alma prospera, mi alma sigue. Si sigue trabajando, sigue adorando a Dios. Y si no, leamos lo que dice en la tercera carta de Juan y su versículo número 2. Dice, amado, cuando Pablo escribe a su amigo Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Cuando le deseamos a alguien que tenga salud, no necesariamente significa que alguien que está enfermo, pero por muchas ocasiones es eso. Pablo está deseándole, amigo, espero que tengas salud, así como prospera tu alma. Nuestra alma puede seguir prosperando, no importa si por cuestiones de la vida perdimos un brazo en un accidente, si tenemos una enfermedad terminal. Nuestra alma necesita seguir adelante, porque de todas maneras este cuerpo va a podrirse, se va a convertir en polvo. Pero nuestra alma tiene un destino eterno. El alma es tan valiosa que incluso a los líderes de la iglesia, aquellos hombres que conocemos como obispos, ancianos o incluso pastores, no el que predica directamente, sin embargo, quien predica sabemos puede llegar a ser parte de los pastores, ancianos u obispos de la congregación. A estos hombres se les ha dado la orden de velar por las almas, velar por cada uno de los que forman parte de la congregación, tener cuidado de ellos. Y se dice, de acuerdo al pasaje que leemos en Hebreos 13:17, que no solamente es velar por velar, sino que ellos van a tener que darle cuenta a Dios de haber hecho ese trabajo. Por eso es que una gran responsabilidad el ancianado.
Así que tenemos todas estas palabras, tenemos todo esto, y por qué es necesario que los ancianos o los líderes de la congregación velen y hagan esto. Veamos 2 de Pedro 2:14 y Hechos 15:24. 2 de Pedro 2:14 dice que hay personas allá afuera, y tristemente algunos incluso dentro de la misma iglesia y dentro de la congregación, que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Ay, este hermanito es bastante tibio, es un hermanito que va y viene, no se enfoca en hacer la voluntad de Dios como debe de ser. De este me voy a agarrar y a este lo voy a tentar y a este le voy a hacer tropezar. Son almas inconstantes, hay almas inconstantes en cada congregación. Y tristemente hay almas que no quieren hacer la voluntad de Dios, aunque camuflan o se disfrazan de ovejas y buscan destruirles. Es de ahí que es importante que los ancianos y líderes de la congregación velen por estas almas, mediten, verifiquen, vean las actitudes de los hermanos y comiencen a tomar acciones. Hay que prestar atención a esta situación, porque las almas de cada uno de ellos, e incluso de los que están enseñando mal, incluso los que están haciendo mal, son importantes para Dios. Entonces, vemos todos estos significados de la palabra alma, pero hay un pasaje en particular que nos habla de tres elementos que algunos combinan, tres elementos que algunos dicen son totalmente opuestos. Hay muchas visiones sobre ello, pero vamos a ver ese pasaje en 1 Tesalonicenses 5 y vamos a ver acerca del cuerpo, el alma y el espíritu. Cuerpo, alma y espíritu, ciertamente hay una fuerte conexión entre ellos. Son tres elementos. Pero como mencionaba, hay personas que tratan de hacer ver alma y espíritu son lo mismo. Son uno solo. El cuerpo sí podemos separarlo porque sabemos que es la parte visible, la parte carnal, la parte temporal. Pero el alma y el espíritu son uno solo mismo. Entonces, se da esta situación, especialmente por lo que Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica, que leemos versículo 23 que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo, nuestro ser, tiene que estar preparado para cuando ese día venga. ¿Por qué? Puede ser que muramos y ya nuestra alma esté en el Hades esperando por nuestro destino eterno. Pero si estamos vivos aquí, estos tres elementos están conviviendo dentro de nosotros, somos nosotros, es nuestra composición. Y es entonces importante que que cada uno de ellos esté en conjunto haciendo y preparándose para la voluntad de Dios. Como mencionaba, hay varios puntos que tratan de hacer saber que el alma y el espíritu son uno mismo. Y podríamos dedicar muchos minutos a ello, pero no los tenemos, así que pasemos brevemente a ver si hay o no hay separación entre el alma y el espíritu. Hebreos 4:12 nos enseña de la siguiente manera. Y sabemos que ese pasaje nos habla acerca de cuán poderosa es la palabra de Dios. Es una espada, recordamos que leemos eso. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué dice la siguiente frase? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hay algo en la palabra de Dios que tiene el poder de separar mi alma de mi espíritu. Por lo tanto, estamos hablando de tres elementos. Algo que el hermano Petrillo se refiere como una tricotomía. Y cuando busqué el significado de la palabra tricotomía en el diccionario, era, por ejemplo, algo que tiene ramificaciones. Que tres cosas funcionan como una. Como decimos en un árbol. El árbol tiene sus raíces, tiene su tronco y tiene sus hojas. Pero todos en conjunto es el árbol. Entonces, el cuerpo, el alma y el espíritu conforman, en este caso, a este servidor, Marlon Retana. Y a cada uno de mis hermanos que están viendo la clase, a cada uno de mis amigos que están viendo la clase, conforman a cada uno de nosotros. Y nos permiten entonces comprender que Pablo lo que está haciéndonos ver es el conjunto completo. Tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que prepararse para cuando ese día venga. De acuerdo con Jack P. Lewis, el hermano Petrillo me lo cita, dice, la descripción suprema de la composición del hombre se encuentra en este pasaje. Y es lo que estamos viendo. Estos tres elementos son importantes, pero cada uno tiene sus funciones
específicas. Es de ahí entonces que entramos al detalle. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Vemos que ha sido un estudio muy complejo y trataremos todo lo posible de que los pocos minutos que nos quedan podamos completar esta lección. Pero el alma no es tan fácil de definir, lo dijimos al inicio y lo seguimos viendo. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Bueno, en primer lugar, lo vemos desde el punto de vista del idioma. Tanto hebreo como griego y español tienen distintas palabras para cada una de estos elementos. No decimos el alma es el alma y el espíritu es el espíritu. Si alma y espíritu lo estamos haciendo una diferencia entre ellos. Estamos viendo que hay algo más. Y es de ahí que recordamos que estuvimos hablando acerca de nefesh y estuvimos hablando acerca de suke, como los términos hebreos y griegos respectivamente, para el término alma. Más, para espíritu recordamos que tenemos en el hebreo ruach y neuma en el griego. Son los que usualmente se traducen como espíritu. Dios nos ha dado de su espíritu porque el aliento de vida, Él dio eso. Toda escritura es inspirada por Dios. Leemos eso en 2 Timoteo 3:16, comprendemos ese término neuma que está allí. El alma, de acuerdo con el hermano Petrillo, volviendo a su manuscrito, dice, es una parte eterna del hombre que captura la esencia espiritual de una persona. El espíritu es la fuerza vital de uno. Recordamos, Dios dio aliento de vida al hombre y gracias a que ese aliento de vida no somos un pedazo de lodo o una escultura. No somos algo hecho de barro solamente. Dios sopló en nosotros y nos dio vida, nos dio espíritu. Sin él el cuerpo físico no puede sobrevivir. Hechos 7:59 recordamos que apedrean a Esteban, de acuerdo al pasaje, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Él se está entregando, él sabe ya, este cuerpo físico ya no va más, entrega el espíritu, muere. Lucas 8:55, leemos brevemente que había una mujer que se acerca a Jesucristo porque tiene una hija de 12 años que está padeciendo enfermedad, a punto de quizás estar a punto de muerte. Al no poder acercarse a Jesucristo, ella toca un borde del manto y Jesucristo inmediatamente hace la aclaración, alguien me ha tocado porque he sentido que ha salido poder de mí. Y Jesucristo le llega a saber, tu hija está bien. Hay personas que le están haciendo saber, no, ya tu hija está muerta. Jesucristo le hace saber, tu hija está viva, está durmiendo. Muchacha, levántate, llega, porque Jesucristo llega donde la joven, le hace, muchacha, levántate. Y efectivamente, leemos en el versículo 8:55, entonces su espíritu volvió. Recordamos en Santiago, hay un pasaje que nos habla acerca de la fe y las obras. Y cómo la fe sin las obras es muerta. Pero ¿qué aclaración daba? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Entonces, podemos ver la necesidad de que tenemos que tener espíritu para vivir. Pero el alma es la que va a ir directamente al cielo o al infierno, dependiendo, bueno, no directamente, disculpen. Recordamos que si morimos, vamos para el Hades. Si no hemos muerto y llega el día del juicio, entonces en ese momento nuestra alma tomará los rumbos dependiendo de si hemos hecho bien o hemos hecho mal. Pero usualmente el espíritu tiene la connotación, tiene la idea o la conexión con las actividades mentales, mientras que el alma con la actividad emocional. Vamos a proveer una cita que el hermano da de un erudito en un comentario, un erudito del Nuevo Testamento, llamado Robert Thomas, para poder comprender mejor lo que acabo de decir. Dice así, el alma, suke, es la esfera de la voluntad y las emociones del hombre. Aquí está su verdadero centro de personalidad. Por conocimiento puedo decir, yo quiero obedecer a Dios, pero mi voluntad, que es mi alma, es la que me va a llevar a hacer lo que Él desea o lo que yo deseo. Entonces vemos el verdadero centro de la personalidad. Le da una conciencia de sí mismo que se relaciona con el mundo físico. Mientras estoy vivo, mi alma me ayuda a conmoverme, a transportarme, a vivir en este mundo a través del cuerpo y con Dios a través del espíritu. Juan 4:24, ¿qué dice? Dios es espíritu y aquellos que le adoran, aquellos verdaderos adoradores, le adoran en espíritu y en verdad. Hemos tocado ese versículo muchas veces,
Pero ¿qué es lo que nos está haciendo saber? Que es precisamente esa comunicación, esa comunión que tengo con Dios es espiritual. Pero mi comunión con el mundo es terrenal. Y cuando uno a ambos, es precisamente ese detalle que estoy trabajando con mi alma en buscar llegar a ese destino eterno. Pero tal como dicen, y vuelvo y repito, no es tan fácil de explicar. Y este mismo erudito dice lo siguiente: la forma en que uno afecta al otro es solo y completamente comprendida por quien nos creó. Dios es el que sabe exactamente cómo es que funciona el alma y el espíritu, y nos ha revelado varias cosas al respecto. Y hay ocasiones en que vemos que alma y espíritu tienen como, se interconectan, como que tienen ese sentido casi similar de que son lo mismo, pero hay muchos pasajes que nos hacen saber no son lo mismo. Hay algunas cosas que las diferencian, y sí, para nuestra mente, que no es la mente de Dios, hay pensamientos que no son los pensamientos de Dios. Comprendemos entonces efectivamente que hay algo más, va mucho más allá. Entonces nos lleva entonces a este punto de qué valor hay en estudiar esta palabra alma. Y volvemos al punto cuando hablamos de la manzana y cuando hablamos del alto. Es necesario poder comprender en el contexto que se usa y por qué es importante estudiar acerca del alma del hombre. Y vamos a ver brevemente 6 puntos al respecto. En primer lugar, la comprensión de nuestra verdadera composición. Pregúntate esto que te voy a decir. ¿Somos producto del deseo de un creador o de la evolución? La evolución constantemente trata de deshumanizarnos, trata de separarnos de Dios, trata de separarnos de que hubo alguien con un poder extraordinario y con un deseo y un amor por crearnos, que nos hizo su imagen y semejanza. Por lo contrario, ¿qué enseñan ellos? Esa ameba, bueno, pasaron millones de años y se convirtió en ese pez. Otros millones de años se convirtió en una lagartija. Otros millones de años decidió treparse a los árboles y flotar entre ellos y hizo un mono. Y otra cantidad de millones después, ese mono se cansó de comer guineos, de comer bananos, y de andar de rama en rama, y quiso ser inteligente. Y se convirtió en el hombre. Esto no hace sentido, pero es lo que la evolución trata de enseñar. Dios nos creó a su imagen y semejanza. No somos una simple escultura de barro que alguien moldeó y quedó allí puesta. No somos producto de un accidente. Dios tuvo toda la voluntad y nos hace saber la palabra que fue en gran manera, fue visto bueno en gran manera. Es importante comprender esto y es la esencia importante de nuestras almas. Somos seres espirituales y eternos, diseñados por nuestro Creador para estar con Él para siempre. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que venga al arrepentimiento. Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, porque al conocer la verdad conozco qué es lo que debo de hacer y cómo puedo vivir para Él. Y conociendo la verdad, entonces nos lleva al siguiente punto, que precisamente es comprender el impacto que el alma tiene en nuestras vidas. ¿Comprende la importancia de la eternidad de tu alma? Es importante comprender eso. Comprendo efectivamente qué es lo que debo hacer para seguir adelante, para servir a Dios, para hacer todas las cosas como a Él le agradan. Porque en la eternidad será adoración todo el tiempo. Estaremos cantando alabanzas, estaremos orando, estaremos conversando con Dios. En el infierno será tormento todo el tiempo. Entonces tengo que darle valor a mi alma. Tengo que comprender la importancia de la eternidad. Al tener este conocimiento, nos cambia, nos hace humildes, nos enseña a comprender cómo debemos de humillarnos, porque ciertamente también nos motiva. Esta alma que tengo, yo no quiero que se pierda. Yo quiero que llegue a ese hermoso lugar que Dios preparó para ella. Voy a esforzarme, voy a motivarme, si es de caso tengo que humillarme, lo haré. Pero me ha cambiado y debo seguir adelante. Nuestras almas ya no estando contaminadas, han sido purificadas. Ya no tenemos ese poco de basura sobre nosotros, sino que nuestras almas han sido limpias, como la nieve, blancas como la nieve, como decía Isaías. Entonces, es importante darle ese valor a nuestra alma desde el punto de vista de que no somos producto de la evolución y que son eternas. Pero también vamos al tercer punto, vemos que la comprensión de su influencia en nuestra percepción doctrinal. Estudio la palabra de Dios y comprendo, el alma es importante. ¿O acaso no comprendemos que es un regalo de Dios? Podemos haber sido un perro, podemos haber sido un gato. Sabemos que los animales simplemente van y vienen. No
se manejan por instinto, por más inteligentes que algunas personas piensen que son, pero no son seres humanos y no son creados a imagen y semejanza de Dios. Este es un gran regalo de Dios al habernos dado nuestras almas. Si es así, buscamos darle la gloria y honor que Él merece. Ya, si comprendo que efectivamente Dios me ha dado este hermoso regalo, yo voy a cuidar de Él. Y más que todo voy a estar agradecido con Él por habérmelo dado. Si es así, vemos con otras perspectivas el pecado. Ya, el pecado me aparta y me separa de Dios. Todos hemos pecado, la palabra de Dios nos lo dice, pero he conocido la verdad, la he obedecido y ahora vivo para servir a Dios. Entonces, veo que la doctrina, que simplemente es enseñanza, es importante porque a través de ella conozco lo que Dios quiere que yo haga, cómo lo haga y por qué debo de hacerlo. De acuerdo que nos genera ese deseo de querer vivir de acuerdo con las Escrituras. La comprensión de nuestra motivación para evangelizar es el cuarto punto acerca de esta pregunta acerca qué valor hay en estudiar acerca del alma, o el término, la palabra alma. ¿Quién no tiene un alma? No podemos decirlo, son los animales. Tienen un espíritu porque viven, respiran, comen, ladran, hacen la bulla que sea, viven. Ese espíritu les da vida, pero no tienen esa alma que Dios sí nos ha dado. No tienen esa situación de que puedan comprender la palabra de Dios. Así que todo ser humano tiene un alma. Y cuando comprendo eso y cuando sé que yo no quiero que mi alma se pierda, ciertamente tampoco quiero que el alma de un ser amado o incluso de un conocido se pierda. Y de ahí me motiva a evangelizar, me motiva a buscar cómo puedo hacer que más personas lleguen a escuchar la palabra de Dios. Es así como tenemos esta situación de poder comprender Dios tiene grandes planes para todos nosotros. Enfoquémonos en darle lo mejor a Él. El destino eterno de los demás es tan importante como el nuestro. Si tú no te preocupas por esa persona a la que dices querer, no estás haciendo nada por ayudarle a que su alma llegue al cielo. Entonces, ¿realmente quieres a esa persona? Porque yo no quiero ver a mis seres queridos en el infierno. Obviamente no los veré, en el sentido de que si hago la voluntad de Dios, estaré en el cielo y no hay forma que yo vea quién está en el infierno. Pero ciertamente no es lo que deseo para mi familia. Y por eso me esfuerzo en que aprendan más y más, mis amigos, que puedan conocer la palabra de Dios. Que cuando llegue ese gran día, Dios, como dice un himno, esa persona no puede decir que nunca me hablaste de Él, sino que realmente y efectivamente esa persona puede decirle, sí me ha hablado, pero yo no quise hacerlo. Y esa es otra situación. Pero es importante comprender el valor de la palabra alma o del término alma para entonces comprender yo tengo que tener la disponibilidad de buscar cómo motivarme a llevar la palabra por todo el mundo. Quinto punto, la comprensión de la motivación a vivir fielmente, porque eso lo comprendemos. Ok, me bauticé, sigo perdonado mis pecados, ya soy un cristiano, soy un hijo de Dios, soy una nueva criatura, excelente, muy bonito. Esa nueva criatura no se puede quedar en una cama todo el día. Esa criatura necesita vivir fielmente, necesita seguir su vida, pero sirviendo a Dios. ¿Y cómo servimos a Dios en la principal de las opciones? Sirviendo a los demás. Entonces, ¿creemos que hay esperanza por parte de Dios? Sí, sí la creemos. Y como la creo, es importante mi alma, porque mi esperanza es la firme, segura ancla de mi alma. Vivo de acuerdo a la palabra de Dios, me comporto de acuerdo a la palabra de Dios y quiero seguir dándole lo mejor a Dios y en eso me fijo, me paro firme para seguir en ese camino. Amando a Dios con toda nuestra alma es un gran recordatorio de que debemos vivir fielmente hasta Él, fielmente a Él, perdón. ¿Qué recordamos? El mayor y principal mandamiento, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entregarnos de lleno a Dios. Y cuando hago eso, estoy preparándome para ese hermoso lugar, porque estando enfocado en Dios y viviendo de acuerdo a Dios, ciertamente vivo fielmente. El último de los valores, ¿qué valor hay con respecto a la palabra alma? Es la comprensión de que estamos bajo ataque. Y esa es una parte elemental de nuestro estudio. Mi alma, una vez que decidí obedecer a Dios, está bajo constante ataque de Satanás. Mientras estaba del lado de Satanás, él estaba tranquilo, estaba feliz, no me molestaba. Ahora que mi alma pertenece a Dios, que siempre lo ha pertenecido, pero ahora yo mismo, que en control de mi alma he decidido, me entrego a Dios. ¿Qué ocurre?
estoy bajo constante ataque. Dios no nos quiere destruir, pero Satanás siempre, ciertamente lo desea. ¿Y qué hace? Utiliza los deseos carnales para llevarnos a la perdición. Ay, que una cervecita no me hace daño. Ay, que un cigarrillo no me hace daño. Ay, que ponerme un tatuaje y que se me haya inyectado algo que pueda ser una enfermedad no me hace daño. Personas piensan así. Despilfarrar dinero en el casino, en la lotería no me hace daño. Es un poquito, es un entretenimiento. Todos estos deseos carnales me están llevando poco a poco a separarme de Dios. Y cuando esté separado de Dios, esperemos que no sea tarde y que podamos recapacitar y hacer las cosas buenas. Porque estos deseos carnales batallan contra nuestras almas. Y los invito a que lean 1 Pedro 2:11 por su cuenta. Satanás desea desviarnos del rumbo para que nuestras almas naufraguen en las rocas de la infidelidad. Una frase escrita por hermano Petrillo. Debo seguir mi rumbo. Dios lo ha trazado, Dios me lo ha hecho saber y es un gran rumbo. Debo seguir en ese camino, no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir recto. Sí, es un camino angosto, lo es un camino difícil, lo es, pero Dios lo ha puesto para que yo pueda llegar a Él y no puedo desviarme, no puedo permitir que Satanás me saque de Él, porque mi alma tiene mucho valor, vale más que cualquier otra cosa en este universo, porque para Dios soy importante, porque Él me creó para Él. Pues bien, concluyendo la lección del día de hoy, el alma del hombre es un tema complejo de explicar. Hemos dedicado casi 50 minutos y probablemente aún queden algunas dudas entre nosotros. Pero espero que lo que hemos hablado nos ayude a ver especialmente cuán valiosa es nuestra alma. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo claramente nos muestran que debemos ver el contexto de cuando utilizan esas palabras para ver a qué se está refiriendo efectivamente el inspirado escritor al decir escribir eso. Dios ha hecho una gran promesa para nuestras almas y Él ciertamente no va a romper esa promesa. Cada uno de nosotros tiene la potestad de decidir a cuál destino eterno enviará su alma. ¿Deseas ir al cielo? Sabes qué camino debes de seguir. ¿Deseas pasar la eternidad en el infierno sufriendo, llorando y atormentado? ¿Sabes qué camino debes de seguir? Cada uno de nosotros tiene el control de hacia dónde queremos que nuestra alma eterna pase en ese destino. Satanás nunca cesará. Satanás cesará el día que se acabe este mundo. El día que sea el día del juicio es cuando cesará, porque será enviado a ese horrible lugar al que ninguno de nosotros quiere ser enviado, a no ser que realmente queramos seguirle a él. Pero nunca cesará de atacarnos para robarnos el alma, en el sentido de que él no se quiere ir solo, quiere llevarse a muchos con él. Dios nos ha dado la armadura, a través de las Escrituras, de cómo puedo defenderme de estos ataques. De allí que le hago esta pregunta para culminar, hermanos y amigos. ¿Está tu alma en la condición que debe de estar? ¿Estás preparado para que tu alma pase la eternidad en el cielo? ¿O te estás preparando para que tu alma pase la eternidad en el infierno? Ciertamente espero que sea la primera de las opciones. Ciertamente espero que te estés preparando para estar en el cielo con Dios, con Jesús y con cada uno de los que se han sometido, han vivido, han sufrido, pero sus almas estarán allá con Él. Que sea lo mejor para cada uno de nosotros. Dios les bendiga ricamente. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré.